Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Víctor Becker, economista, titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Víctor, Mario Nacional, saluda, gracias por atendernos. No, por favor, gracias Mario por llamar. Bueno, arranquemos por algo que faltan días nomás para que se suscriba, pero ya está todo cocinado. Falta que algunos parlamentos también lo ratifiquen, pero porque el frente externo, yo decía en la apertura del programa, lo tratábamos recién con Carlos Germano desde el punto de vista político y geopolítico, que realmente el frente externo está mandando en este principio de año, ¿no es cierto? Y entonces se me ocurre, ¿por qué no arrancamos con el tema del acuerdo Mercosur con la Unión Europea, Víctor? ¿Cómo no? Bueno, este es un paso muy importante que va a impactar en el futuro de la economía de los países del Mercosur y en particular de uno de sus socios como es la Argentina. En realidad hemos ingresado en una etapa donde se está redibujando la geografía económica mundial y donde de alguna manera se están conformando tres bloques principales, o sea, Estados Unidos por un lado, Europa por otro y China por otro. Estos son un poco los tres vértices del triángulo de la geografía económica que vamos a tener delante nuestro en los próximos 20 o 30 años seguramente. Y en esto, bueno, creo que el paso de firmar un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea implica crear un mercado único de 700 millones de habitantes, lo cual, digamos, es promisorio para las exportaciones argentinas porque pasamos de tener un mercado de 250 millones a un mercado de 700 millones de habitantes. Por lo tanto, creo que esto en principio es un paso importante para la economía argentina. Eh, ¿Será tan así? O sea, digamos, la ecuación como sería, o sea, la habitual, nosotros seguimos siendo agroexportadores, pero importaríamos para y paso productos industrializados. Sí, bueno, digamos, Argentina seguirá siendo un país agroexportador, pero ya con un componente importante también en energía y en minería, y probablemente vamos a sustituir el origen de muchas de nuestras importaciones, que en vez de provenir de Estados Unidos o de China, van a empezar a venir de la Unión Europea. Hay que recordar que la Unión Europea se creó fundamentalmente a iniciativa de los países europeos como mecanismo para competir con Estados Unidos. Y esto, digamos, desde el punto de vista de la Unión Europea, es un paso más en esa dirección donde de alguna manera, por lo menos en lo económico, se sustrae el Mercosur del área económica americana y pasa a ser parte de un mercado único con los países europeos. Esto no le cambia y no va a cambiar sustancialmente las cosas en los próximos años, pero para la Argentina puede significar importantes exportaciones en materia de carne y otros productos que van a tener acceso sin aranceles a Europa y de alguna manera posiciona en mejor situación a la Argentina y al Mercosur en un mercado internacional que, vuelvo a repetir, se va a conformar por tres o cuatro bloques a lo sumo y donde la decisión que había que tomar era la pertenencia, a qué bloque el Mercosur y Argentina iban a pertenecer. Y en ese sentido hay mucho más complemento entre el Mercosur y la Unión Europea que entre el Mercosur y Estados Unidos, particularmente en el caso de Argentina. Estados Unidos es un competidor directo de Argentina, Mirá, o sea, aliarse con la Unión Europea de alguna manera le permite tener un escudo defensivo frente a un competidor muy poderoso que obviamente Argentina no podría enfrentar a solas. qué punto que está sacando Víctor, excelente, porque acá evidentemente va a haber tarde o temprano algún grado de contradicción, porque por una parte, este, el- la administración del presidente Milei de Movida
se mostró un alineamiento irrestricto detrás de Estados Unidos en el punto de vista geopolítico, pero evidentemente, En lo político. sí, por eso, ahí evidentemente puede haber algún grado de tensión, porque en definitiva se abrieron excepciones y se abrió el mercado de la carne también para Argentina en Estados Unidos, ¿no? Sí, también, bueno, pero obviamente sí, esto, digamos, significa que de alguna manera Argentina va a tener mayores posibilidades de, de exportar y de obtener divisas para sus importaciones. Por eso digo, creo que este es un paso muy importante y creo que efectivamente lo que usted señala, Mario, es cierto. Aquí en algún momento vamos a entrar en contradicción entre lo político y lo económico, pero bueno, eso se verá cómo se resuelve con el paso del tiempo. Bueno, lo hemos charlado a lo largo de estos meses, el piso del 2% es difícil de perforar, ¿no? Ahora en Ciudad de 2,7%, ¿no? Este, esto es monetario, es de expectativas, ¿cómo hay que analizarlo? Porque se supone que No, lo monetario está controlado, se supone, va. no, no, pero yo siempre he dicho que lo monetario es solo uno de los factores que inciden sobre la inflación. Y en este momento tenemos un piso en el 2% que tiene que ver con ajustes de tarifas. Mientras haya ajustes de tarifas, va a haber un componente que va a incidir sobre el aumento de precios. Tenemos además la flexibilización de la banda cambiaria y esto de Claro. alguna manera va también a generar deslizamientos en el tipo de cambio cada tanto y por lo tanto también es otro factor que va a incidir sobre los costos y los precios. Por lo tanto, creo yo que de alguna manera el gobierno se ha resignado a tener una inflación en el orden del 25-30% a cambio de tener mayor competitividad en el sector externo, permitiendo un deslizamiento del tipo de cambio. Correcto. Y además, de una forma, tratando de cumplir con una de las premisas que establece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya lo está haciendo de a poco, pero de recomponer reservas, ¿no? Absolutamente, fíjese que nosotros vamos a ir al fondo ahora y a pedir un waiver, o sea, un perdón, Sí. por no haber cumplido el objetivo de recomponer las divisas. Entonces, lo menos que puede hacer Argentina cuando va a pedir ese waiver es decirle, bueno, pero mire, nosotros ahora estamos comprando divisas. El Banco Central está comprando divisas en el mercado, así que bueno, digamos, esto era un paso casi indispensable para que el Fondo Monetario de alguna manera hiciera la vista gorda y dijera, bueno, por ahora los perdonamos, le vamos a dar un par de chirlos en la cola, pero sigan comprando divisas. Y además, bueno, una señal fue en estos días haber cumplido con el pago de los 4.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Bueno, eso lo hablamos hace Sí, poco y yo le dije que estaba para mí no liquidado, había no había no duda. había ninguna duda. Acá lo único que había que ver es técnicamente cuál era el mecanismo que se usaba. Bueno, se recurrió a este ripo con los bancos, pero esto era una cosa que no admitía muchas dudas, como no las admite tampoco el próximo pago que hay que hacer a mediados de año. Y ahora viene, como lo vimos recién desde el punto de vista político con Germano, la llamada modernización laboral, en donde hay rebaja de impuestos, no se sabe cómo se va a compensar y cómo además se va a hacer la negociación con los gobernadores, porque hay impuestos que son comparticipados, todo un tema, ¿no? Sí, evidentemente el hecho de hacer concesiones en materia de recaudación plantea el interrogante de cómo eso se compensa. No creo que eso simplemente se resuelva con algún recorte del gasto público, que seguramente se va a hacer, pero creo que esto plantea algunos interrogantes respecto a cómo mantener el equilibrio fiscal. Pero bueno, ahí habrá que ver qué dice el gobierno, que por ahora está negociando los porotos para que se apruebe la ley. Bueno, Víctor, un comienzo de año a toda orquesta, ¿no es cierto? Porque la verdad que
ahora lo que es, de punto también de las expectativas, tanto ha puesto el acento esta administración en esta norma que van a estar todos los ojos de los observadores, de las calificadoras de riesgo ahí, ¿no es cierto? A ver cómo le va a esta administración en el Senado, ¿no? No, seguramente, y bueno, como habíamos dicho alguna vez, acá ya no hay sábados ni domingos, ni época de vacaciones, o No. sea, acá la actividad política y la actividad legislativa se desarrolla 24/7. Bueno, bienvenido a esto, alguna vez tenía que funcionar el Congreso en época de vacaciones también, cuando hay cuestiones que resolver. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra ya segunda edición de este año, en nuestro 31º año de Producciones Radiales Independientes y 11º en esta querida emisora. Gracias por acompañarnos, Víctor. Igualmente y feliz año para usted y sus colaboradores. Bueno, igualmente. Ahí estaba el doctor Víctor Becker, economista, titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y además exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos.